Where is it located? It's on the inside of the bay. Esas follas así secas que ves, es una planta trepadora que invasora, te lleva a quitar. Vamos a caminar más o menos 1 hora y 20 minutos hasta la puerta de Brandenburgo y por el camino a ver qué nos encontramos. Bueno, ahora viene una gran tarea, tomar el transporte público de regreso a casa, en esta gran ciudad. No me entusiasma la idea. Estoy coja de un pie.
shade doesn't come until about. You look beautiful. I'm driving. Your sex is on fire. Bueno, hoy me he levantado con el mismo dolor en el pie que ayer. Seguramente hay un tendón o un ligamento que he dañado. Puede que se deba a la caminata del otro día, sin duda. Y claro, quiero reposarlo porque no quiero que vaya peor. Entonces esta mañana he decidido que no voy a salir. Lo haré después cuando venga mi amigo Rubén. Y espero que vaya mejorando. Y la verdad es que por lo demás todo muy bien. Bueno, salvo porque quizás los alemanes deberían introducir las persianas como algo de uso común. Porque más que nada aquí amanece a las 5:30 de la mañana más o menos. Y allí estoy. Creo que esto puede ayudar a mi objetivo de madrugar que ya lo había propuesto, ¿no? Desde luego lo estoy haciendo mucho antes de las 8. Voy a beber mi agüita, agüita natural, sin gas, que esto es un tesoro aquí. Les gusta aquí mucho el agua con gas y el agua con sabores. Entonces el primer día me fui al súper a comprar agua natural, normal, y me volví con agua con gas, porque no entendía bien los nombres, y la mayoría de la estantería, que era un montonazo de aguas muy variadas, con poco gas, con medio gas, con mucho gas, con sabores, con no sé qué rollo. Como que hay personas de cualquier parte del mundo que tienen su propia historia y su propio por qué acabaron aquí. Creo que es un lugar que se presta también a socializar y a conocer. El otro día estaba sentada en una barra de comidas, donde también había bancos para sentarse unos al lado de otros, y se sentó a mi lado un chico que vi que hablaba inglés con el camarero. Entonces dije, este no es de aquí, voy a aprovechar para hablar, para socializar. Tengo que ponerlo en práctica, especialmente cuando salgo de mi lugar común, porque es ahí donde yo lo veo más fácil, ¿no? Cuando hay más oportunidades, cuando me cuesta menos, cuando me importa menos. Entonces le dije, "Where are you from?" Y él me dice, "Hungary." Y yo, "From where?" Me dice, "Hungary." Y yo le digo, ya estás hambriento, ¿no? Entiendo, por eso viniste aquí, pero ¿de dónde eres? Tengo que decir que su pronunciación tampoco era la mejor, ¿eh? Voy a aprovechar para hacer cosas, incluso cosas para el canal, hasta que venga mi amigo. Así que nos vemos luego. No a Ryan Skin. 750 Royal. No se corta un pelo. Resulta que esta cinta que traje para el pelo tiene una ventaja inesperada. Fin del problema de la persiana. Por fin pude dormir esta noche. Mi pie sigue bastante mal, pero bueno, parece que por lo menos va mejorando. Y ahora me voy al supermercado a comprar mi desayuno y a ver qué nos encontramos.
paragon, I'm not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always will. From the day we met, I will be with you. The first time you said that you love me too. Couldn't pass without you, I'm hollowed out, so I've had my... Bueno, me voy a comer unas ensaladitas que estaban allí recién hechas en el supermercado. Y resulta que ayer, viendo el ticket de la compra, veo que ponía un cobro que ponía Pefand. Y la cosa es que ya lo había puesto el día anterior, pero el día anterior he comprado una bolsa y dije, pues me cobraron la bolsa, será eso. Pero aparecía 3 veces y dije, me cobraron 3 veces la bolsa, ya les vale. Pero al día siguiente me volvió a pasar y entonces le pregunté a mi amigo Rubén y me contó que es como un depósito que te cobran cuando compras sobre todo bebidas que vienen en envases de plástico, lata o cristal y que luego puedes llevar esos mismos envases a un punto de recogida o reciclado que muchas veces está en el propio supermercado y te dan también unos céntimos por cada envase. No sé si eso mismo que te devuelven se corresponde a lo que pagas. Yo con la bromita, pues mira, llegué a pagar hasta 1,50 € extra, debió ser cuando compré las 6 botellas de agua y en total pues son como 2,50 € por los 2 tickets que pagué por esos envases. Aquí el sistema de reciclado es bastante estricto, por decirlo así, y han pasado más de una vez estando aquí que acabo, por ejemplo, pues una cerveza y alguien que pasa por la calle quiere ese bote que he terminado para llevarlo a ese punto de recogida y ganarse unos céntimos. Una espera de 3 horas para poder visitar el museo, obviamente no la voy a hacer. Más que nada también porque yo ya estuve en Berlín hace como unos 10 años y visité el museo. La verdad es que es precioso, es impresionante. Hay obras que, bueno, yo tengo la sensación con el arte y con algunas obras que me trasladan a ese momento histórico, ¿no? Y claro, en este museo hay ciertas obras. Entonces creo que el plan ahora será dar una vuelta por algunos sitios de la ciudad que todavía no he visitado. El problema es que está como queriendo llover todo el rato y que mi pie sigue bastante dolorido. Entonces, a ver qué tal.
myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow.